7 ferrocarriles, un muro de montañas, $300.000 millones. Eso es lo que China se ha comprometido en una de las misiones de construcción más asombrosas de la historia de la humanidad. Ahora mismo, en lo más profundo del Himalaya, las cordilleras Hengduan y las montañas Qinling, miles de trabajadores se están perforando, volando y construyendo vías férreas en terrenos tan extremos que los ingenieros han tenido que reescribir el libro de reglas sobre lo que es posible. Algunos túneles son tan profundos que la roca que rodea a los trabajadores alcanza temperaturas lo suficientemente altas como para hornear pan. Una sección de la pista estará tan alta que el aire tendrá solo la mitad del oxígeno que estás respirando en este momento. Y en un tramo de ferrocarril, se necesitaron 14 años para construir solo 133 kilómetros de vías. Por $300.000 millones, se podría financiar todo el programa lunar Artemisa de la NASA más de 6 veces. Se podrían construir aproximadamente 15 Burj Khalifa cada año durante una década. Pero China decidió gastarlo en montañas, y hay una razón muy específica para ello. Si ya encuentras este comodín, continúa y presiona el botón. Me gusta. Realmente ayuda a que más personas encuentren historias como esta. Para el año 2030, los trenes circularán por terrenos que la mayoría de la gente pensaba que eran imposibles de cruzar. Y cuando eso sucede, todo el mapa comercial y de viajes de Asia cambia de la noche a la mañana. Pero antes de ver qué se abrirá y cuándo, es necesario entender por qué montañas tan extremas valen $300.000 millones en primer lugar. ¿Por qué gastar esta cantidad de dinero en montañas? Si miras un mapa de China, el lado oriental es un mundo completamente diferente al oeste. La costa tiene trenes bala que conectan todas las ciudades importantes, Shenzhen, Shanghai y Beijing. Todos ellos están conectados entre sí por un tren de alta velocidad que transporta personas a 350 kilómetros por hora. Los pasajeros abordan un tren por la mañana y llegan a una ciudad a cientos de kilómetros de distancia antes del almuerzo, pero se dirigen hacia el oeste. Dirígete hacia el Tíbet, Xinjiang y Yunnan. Las montañas toman el relevo y de repente el país más conectado del mundo tiene enormes lagunas. Las comunidades que están a solo unos cientos de kilómetros de distancia pueden tardar 2 días completos en llegar por carretera. Un camión que transporta mercancías desde el oeste de China a un país vecino podría pasar una semana entera arrastrándose por pasos de montaña cubiertos de nieve, arrasados por las aguas o bloqueados por completo. En invierno, algunas de esas carreteras desaparecen por completo. Esto no es solo un inconveniente, es una sangría económica masiva para una parte del país que posee una enorme riqueza natural. Debajo de esas montañas se encuentra algo que China necesita con urgencia: carbón, cobre y litio, los materiales que alimentan todo, desde automóviles eléctricos hasta teléfonos inteligentes. En este momento, sacar esos recursos es lento, costoso y poco confiable. Mover una tonelada de litio de una mina occidental a una fábrica del este cuesta mucho más de lo que debería, simplemente porque las carreteras y ferrocarriles para transportarlo aún no existen. Aquí también hay un panorama mucho más amplio. Las rutas comerciales más transitadas del mundo atraviesan océanos, puertos y estrechos pasos marítimos que pueden bloquearse o interrumpirse. China ha estado pensando seriamente en lo que sucedería si esas rutas marítimas se cortan o se ralentizan. La respuesta a la que siguen volviendo es la tierra. Construya suficientes ferrocarriles, atraviese suficientes montañas y creará corredores comerciales que ninguna marina ni ningún fenómeno meteorológico podrá tocar. Así que estos 7 ferrocarriles no sirven solo para trasladar personas de una ciudad a otra. Se trata de mover carbón, cobre, dólares del turismo y comercio internacional y al mismo tiempo construir algo mucho más difícil de alterar que una ruta marítima que atraviese aguas abiertas. Y para entender realmente lo difícil que es esta misión, hay que mirar los proyectos uno por uno. El museo geológico en el que nadie pidió trabajar. El ferrocarril Sichuan-Tíbet cuesta $47.800 millones, y los ingenieros que trabajan en él le pusieron un apodo. Lo llaman Museo Geológico. Ese nombre no es un cumplido.
Significa que el terreno hace todo lo posible para impedir que usted construya sobre él. La ruta se extiende a lo largo de 1.800 kilómetros desde Chengdu hasta Lhasa, pero la verdadera pesadilla es un tramo concreto entre las ciudades de Yan y Linzi. En este tramo, el 95,8% del recorrido total se realiza dentro de un túnel o encima de un puente. Piensa en eso por un momento. Durante casi todo el viaje, el tren nunca toca terreno abierto como normalmente se imagina un ferrocarril. Está enterrado en lo profundo de una montaña o flotando muy por encima del fondo de un valle. Los cambios de elevación por sí solos son asombrosos. La pista sube y baja un total de 14.000 metros a lo largo de todo el recorrido. Eso es más o menos lo mismo que apilar dos montes Everest, uno encima del otro, y hacerlo una y otra vez a lo largo de la línea. Los trabajadores dentro de los túneles se enfrentan a temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Eso es más caliente que los hornos de la mayoría de las personas en una temperatura media, pero la temperatura ni siquiera es la parte más peligrosa. Los trabajadores también están lidiando con algo llamado estallidos de rocas, donde la presión dentro de la montaña aumenta tanto que la roca explota repentinamente hacia afuera, lanzando fragmentos afilados como metralla en todas direcciones. Esta no es una demolición controlada. Es la montaña que rechaza cada taladro y cada explosión. A principios de 2026, la construcción del túnel está completa en un 75%. Está previsto que la línea completa esté abierta para 2030. Para poner el cronograma en perspectiva, 14 años de trabajo produjeron solo 133 kilómetros de vía completa en las secciones más difíciles. Esa es aproximadamente la distancia de un lado al otro de una ciudad importante. Y su construcción llevó más tiempo que el que algunos países tardan en construir redes de carreteras nacionales enteras desde cero. Cuando esta línea finalmente se abra, reducirá el tiempo de viaje entre Chengdu y Lhasa de más de 40 horas a alrededor de 13. Ese cambio por sí solo transformará la forma en que China Occidental se conecta con el resto del país. Pero por muy extremo que sea este proyecto, hay otro que lleva oficialmente el título del ferrocarril más duro jamás construido. El proyecto más difícil del mundo tiene título oficial. Los ingenieros no otorgan casualmente el título de ferrocarril más difícil del mundo, pero el ferrocarril Dali-Ruili, en la provincia de Yunnan, se lo ha ganado oficialmente, y las cifras explican exactamente por qué. Esta línea de 330 kilómetros es el primer ferrocarril que atraviesa directamente las montañas Hengduan, creando una conexión terrestre directa entre China y Myanmar. En terreno llano se tarda unos 3 años en construir un ferrocarril estándar de principio a fin. La primera sección de esta línea de Dali a Baoshan tomó 14 años, no 14. Y cuando entiendes con qué se enfrentaban los trabajadores bajo tierra, esa línea de tiempo comienza a tener mucho sentido. La razón se reduce a un túnel. El túnel Gaoligongshan tiene 34,5 kilómetros de largo, lo que lo convierte en el túnel ferroviario de montaña más largo de toda Asia. Durante la construcción, los trabajadores se toparon con enormes flujos de agua subterránea que nadie anticipó del todo. No estamos hablando de una fuga o de un lento goteo que sale por el techo. El agua total que inundó durante el período de construcción ascendió a 156.000 piscinas. Básicamente, los trabajadores intentaban construir un túnel de precisión, mientras luchaban contra una inundación en cámara lenta que venía de todas direcciones a la vez. Además del problema del agua, la sierra se encuentra en una de las zonas geológicamente más activas del planeta. El suelo se mueve, las capas de roca corren en direcciones impredecibles, y las temperaturas en el interior fluctúan de manera que dañan el equipo y ralentizan el progreso. Cada kilómetro requirió un nivel de resolución de problemas que simplemente no existe en la construcción ferroviaria estándar en ningún otro lugar del mundo. El tramo final de Baoshan a Ruili aún está en construcción y se espera que se inaugure en 2028. Para entonces el proyecto habrá estado en construcción activamente durante 20 años. 20 años para 330 kilómetros. Eso es lo que cuestan las montañas en tiempo, no solo en dinero. Pero una vez que se abra esta línea, hará algo que ninguna carretera o ruta existente puede hacer.
proporciona a China y Myanmar una conexión ferroviaria directa confiable, y en todo momento que evita algunos de los terrenos viales más exigentes de toda la región. Para el comercio, el turismo, y para la gente común que intenta moverse entre los dos países, esto es genuinamente transformador. Y si creías que ese proyecto superó los límites de lo posible, el siguiente lleva todo a una altura completamente diferente. El techo del mundo tendrá un ferrocarril. Si la línea Sichuan-Tíbet es cara, el ferrocarril Xinjiang-Tíbet la hace parecer un proyecto presupuestario. Este asciende a 56.200 millones de dólares y tiene el entorno operativo más extremo de todos los ferrocarriles jamás planificados en el mundo. La línea se extiende por casi 2.000 kilómetros desde Hotan, en Xinjiang, hasta Lhasa, en el Tíbet. Pero lo que lo hace diferente a todo lo que se haya intentado es la altitud. La elevación media en todo el recorrido es de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Para que tengas una referencia, la mayoría de los aviones comerciales vuelan a unos 10.000 metros. Este ferrocarril se encuentra casi a mitad de camino de esa altura y recorre allí casi todo el recorrido. A esa altitud, el aire tiene solo la mitad del oxígeno que se encuentra al nivel del mar. Los trabajadores de la construcción no pueden simplemente presentarse y empezar a perforar. Necesitan oxígeno suplementario solo para funcionar durante un turno básico. El equipo se comporta de manera diferente. Los motores pierden potencia. Incluso las tareas más sencillas llevan más tiempo porque el cuerpo humano no está hecho para trabajar duro en alturas como estas. Pero la altitud ni siquiera es el mayor problema de ingeniería. La verdadera pesadilla es el permafrost. Alrededor del 61% de toda la ruta cruza terreno que se comporta como cemento sólido en invierno y se convierte en barro blando e inestable en verano. El suelo cambia literalmente entre estaciones, lo que significa que una pista perfectamente trazada hoy podría deformarse, agrietarse o hundirse el año siguiente. Los ingenieros tienen que diseñar cimientos de vías que puedan soportar una superficie que nunca permanece completamente en una posición a lo largo de casi 1.200 kilómetros de ruta. A pesar de todo esto, el proyecto sigue adelante. En 2025 se creó una empresa dedicada Xinjiang Tibet Railway Company, con más de 13.000 millones de dólares en capital inicial específicamente para gestionar esta construcción. La construcción ya está en marcha en 2026. Se espera que la línea completa esté lista en algún momento entre mediados de los años 2030. Estratégicamente, este ferrocarril abre las enormes reservas de carbón de Xinjiang y crea un corredor terrestre permanente en lo profundo de una de las partes más aisladas del continente. Una vez que esta línea esté en funcionamiento, China tendrá una conexión de acero ininterrumpida que se extenderá desde su corazón industrial hasta el borde de la meseta tibetana. Ese tipo de alcance no solo mueve mercancías, sino que reconfigura la geografía, y China tampoco se detiene dentro de sus propias fronteras. La nueva ruta de la seda está hecha de acero. 304 kilómetros, 3 países, un cambio enorme en la forma en que se mueven las mercancías entre Asia y Europa. Puede que el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán no se entienda fácilmente, pero lo que hace es fácil de entender. En este momento, si desea mover carga desde China a Medio Oriente o Europa, tiene dos opciones principales. O se va por mar, lo que lleva semanas, y atraviesa puntos de estrangulamiento como el Canal de Suez, donde un solo barco atascado puede detener el comercio mundial durante días. O se sigue las rutas terrestres existentes que son lentas y regulares, y no son lo suficientemente eficientes para el transporte de mercancías importantes. Este ferrocarril cambia el cálculo por completo. La construcción comenzó oficialmente en diciembre de 2024, con una ceremonia de lanzamiento en Jalalabad, Kirguistán. La línea completa recorre 523 kilómetros y conecta Kashgar, en China, con Andijan, en Uzbekistán, atravesando directamente el accidentado terreno montañoso de Kirguistán. Aproximadamente el 40% de todo el recorrido está formado por puentes y túneles, incluidos 50 puentes y 29 túneles que en conjunto cubren 120 kilómetros de los tramos más difíciles. El costo asciende a 4.700 millones de dólares.
y China proporcionará la mitad de esa cantidad en forma de préstamo a 35 años, y posee el 51% de la propiedad de la empresa conjunta. Para Kirguistán y Uzbekistán, se trata de una infraestructura que no podrían financiar por sí solos. Para China es una inversión directa en un camino más rápido hacia los mercados globales. La recompensa es enorme para todos los involucrados. Una vez que esta línea esté en funcionamiento, el tiempo de tránsito desde China a Medio Oriente y Europa se reducirá entre 7 y 8 días en comparación con las rutas terrestres y marítimas actuales. Es posible que 7 u 8 días no parezcan dramáticos hasta que se dé cuenta de que el envío global se realiza con márgenes extremadamente ajustados. Recortar una semana el tiempo de tránsito significa que llegan productos más frescos a los mercados, menores costos logísticos repercutidos a los compradores y entregas más rápidas en todo, desde productos electrónicos hasta materias primas. Esta es la nueva ruta de la seda, pero en lugar de caravanas de camellos cruzando dunas de arena, son trenes de carga que cruzan pasos de montaña a gran velocidad. La antigua ruta comercial entre Oriente y Occidente se está reconstruyendo en acero y el destino es el mismo. Solo la forma de viajar ha cambiado por completo. Y mientras todo esto sucede en toda Asia Central, un proyecto más podría cambiar la balanza comercial en una dirección completamente diferente. El ferrocarril que podría rediseñar el sur de Asia 72 kilómetros. Eso no parece mucho comparado con las líneas de 2.000 kilómetros de las que hemos estado hablando, pero este tramo de 72 kilómetros de ferrocarril propuesto podría ser el tramo de vía geopolíticamente más significativo de todo el programa de $300.000 millones. El ferrocarril propuesto entre China y Nepal conectaría la frontera tibetana directamente con Katmandú, la capital de Nepal. El 98,5% del recorrido serían puentes y túneles, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo es el terreno. El coste estimado es de $8.000 millones para la línea completa. Actualmente se debe realizar un estudio de viabilidad en junio de 2026, y ese estudio determinará si la construcción avanza y cómo. Nepal ha estado presionando mucho para lograr esta conexión y la razón se remonta a 2015. Ese año, un bloqueo comercial cortó el suministro de combustible y medicinas a Nepal desde el sur durante varios meses. Los hospitales se quedaron sin suministros básicos. Las colas de combustible se extendían por kilómetros. Fue una crisis en toda regla que puso de manifiesto cuán vulnerable se vuelve un país sin litoral cuando depende enteramente de una única ruta comercial. Un enlace ferroviario del norte a través del Tíbet cambia esa ecuación por completo. Le da a Nepal una segunda puerta. Para un país pequeño situado entre dos de las economías más grandes del mundo, tener dos rutas comerciales independientes en lugar de una sola no solo es conveniente, podría marcar la diferencia entre gestionar una crisis y quedar completamente paralizado por una. Para China, la recompensa es una conexión terrestre permanente en todo clima con el sur de Asia, una puerta de entrada que ningún fenómeno meteorológico ni ninguna perturbación marítima puede cerrar. Si esta línea se construye, se convertirá en el primer enlace ferroviario físico entre China y el subcontinente indio, y eso cambiará la dinámica comercial de toda la región en las próximas décadas. Cuando abre todo. Aquí es donde todo lo que hemos hablado se une en una línea de tiempo real, y las fechas están más cerca de lo que la mayoría de la gente cree. A finales de 2026, la línea de alta velocidad de Xi'an a Wuhan estará abierta a los pasajeros. Esta línea atraviesa la cordillera de Qinling, con el 95% de su recorrido a través de puentes y túneles, y reduce el tiempo de viaje entre esas dos ciudades de 5 horas a 2,5. Los trenes circularán a 350 km por hora por terrenos montañosos que hace apenas una generación se habrían considerado completamente inconstruibles. Las pruebas estáticas en esta línea ya comenzaron en enero de 2026, por lo que la apertura no está lejos. En 2028, el ferrocarril Dali-Ruili finalmente cruzará la línea de meta después de su maratón de construcción de 20 años, abriendo el primer enlace ferroviario directo entre China y Myanmar. 20 años de perforaciones e inundaciones
y resolución de problemas, todo convergiendo en un solo día de inauguración. 2030 es el gran año. En ese momento se inaugurará el ferrocarril Sichuan-Tíbet, a lo largo de la línea China-Kirguistán-Uzbekistán. Cuando ambos entren en funcionamiento en el mismo periodo, existirá un circuito ferroviario casi completo alrededor de las fronteras sur y oeste del Tíbet, por primera vez en la historia. La mitad occidental de China, que durante mucho tiempo estuvo aislada de la velocidad y la conectividad de la costa oriental, comienza a recuperar terreno de la noche a la mañana. Más allá de los años 2030, la línea Xinjiang-Tíbet y la posible ruta a Nepal entran en escena. Juntos completan una red terrestre que conecta China con Asia Central, Asia Meridional y finalmente Europa a través de una cadena ininterrumpida de acero que evita por completo todas las rutas oceánicas importantes. $300.000 millones. 7 ferrocarriles. Los túneles más largos que algunas ciudades son anchos. Montañas que elevan las temperaturas a extremos con los que ningún trabajador debería tener que lidiar. Y sin embargo, para 2030 los trenes circularán por todo él. Las montañas no se movieron. China acaba de encontrar una manera de superarlos. Si esta historia te hizo pensar, presiona el botón me gusta y suscríbete para ver la siguiente. Active las notificaciones porque cubrimos historias de ingeniería e infraestructura, exactamente como esta, todo el tiempo. Aquí está la pregunta para los comentarios. Si pudieras viajar en uno de estos ferrocarriles el día de la inauguración, ¿cuál elegirías y por qué? Déjalo abajo. Las respuestas siempre son interesantes.